Hola, guripas. Volvemos a ponernos la chaqueta paracaidista, porque estamos de vuelta en la península del Cotentín. Y al igual que Iron Mike mira hacia el horizonte, nosotros hoy vamos a ir en busca de los numerosos monumentos que hablan de las tropas aerotransportadas americanas en el día D. ¿Quién no ha oído hablar de las divisiones aerotransportadas 82 y 101? Prácticamente convertidas en leyenda, la península del Cotentín está salpicada de numerosos monumentos que rinden homenaje a estos soldados llegados desde el aire. Comenzamos el recorrido de hoy en La Fière, lugar donde la 82 División debía conservar un puente sobre el río Merderet e impedir que los alemanes lo usasen para contraatacar hacia Utah Beach. Esta estatua, Iron Mike, conmemora a todas las tropas aerotransportadas americanas y es una copia de la que se instaló en 1961 en la base de la 82 División en los Estados Unidos. Por cierto, que el nombre de Iron Mike no hace referencia a nadie en concreto. En la jerga militar americana, Iron Mike es un soldado valiente y ejemplar. Ah, ahí tenéis al modelo original de la estatua. Este monumento en forma de ala de avión recuerda al Regimiento de Planeadores 325, que también participó en la batalla para controlar la zona de La Fière. Como ya sabemos, cada división aerotransportada contaba con 3 regimientos paracaidistas y 1 de planeadores, cuya actuación puede que sea menos conocida, pero aquí en Normandía es recordada también por monumentos como este otro, ya que cada regimiento tuvo misiones distintas. Existen monumentos en honor de cada uno de ellos, como este del 507, o este otro para el 508, o este monumento en Brecourt Manor para el famoso 506, inmortalizado en la serie de televisión Hermanos de Sangre. Pero los monumentos no solo son a unidades en conjunto, también se recuerdan soldados en particular, como Joseph Berl, quien tras saltar sobre Saint-Côme-du-Mont fue dado por muerto. Pero en realidad, el cadáver pertenecía a un espía alemán que había tomado su uniforme e identificaciones, pues Berl había sido tomado prisionero. Comenzaba entonces para él un periplo por varias prisiones alemanas, de las que escapó varias veces, hasta lograr llegar a las líneas soviéticas. Allí, consiguió ser aceptado por el Ejército Rojo, convirtiéndose así en el único americano que combatió en ambos ejércitos durante la Segunda Guerra Mundial. Historias particulares como estas son las que inspiraron al normando Lucien Asle para crear su Muro del Recuerdo. Él mismo tenía 10 años en el día D, y durante décadas plasmó nombres de principalmente soldados del Regimiento 508. Y llegamos a Saint-Mère-Église, el punto de referencia para todos los apasionados de las tropas paracaidistas. Está considerada como la primera población liberada de Normandía, y en la madrugada del día D, paracaidistas del Regimiento 505 saltaron por error sobre el propio pueblo. Uno de ellos, John Steele, permaneció tiempo suspendido de la torre del campanario fingiendo estar muerto. Esta anécdota es recordada hoy en día por un maniquí, aunque hay quien afirma que no está orientado hacia el lado correcto de la iglesia. Lo que es seguro es que en su interior encontramos una curiosa vidriera con la imagen de la Virgen María mezclado con paracaidistas. Otra similar se puede contemplar en Angoville-au-Plain. La historia de esta iglesia está ligada a Robert Wright y Kenneth Moore, 2 médicos que se dedicaron a salvar vidas en medio de la batalla. Los restos mortales de Wright reposan en el cementerio de la iglesia, aunque pueda pasar algo desapercibido, ya que, como muestra de su humildad, solo quiso que figurasen sus iniciales. En Brabant, un poco escondido, se encuentra un conjunto de esculturas que recuerdan a los legendarios Filthy 13, los 13 sucios, sobrenombre ganado a pulso del pelotón de demoliciones del Regimiento 506. Este grupo de indisciplinados
saltó a la fama por el reportaje filmado momentos antes de embarcar rumbo a Normandía. El líder de la unidad, el sargento Jake McNeice, se inspiró en sus raíces amerindias para caracterizar así a sus compañeros. Desde luego les da un aire muy aguerrido. Y que no se nos olvide comentar que el monumento guarda en su interior las cenizas de uno de los miembros de los 13 Sucios. Terminamos nuestro recorrido en Picoville, ante este monumento que homenajea de forma conjunta a la 9ª Fuerza Aérea Americana y a ambas divisiones aerotransportadas, con motivo de varios accidentes que tuvieron lugar en este sector. Hasta el próximo capítulo, Guripas.